Dios te bendiga. ¿Cómo hizo para sonar bonito? ¿Quién me dijo buenos días con tantas ganas? Así es que pasa, así se siente bien, ¿cierto? Estamos hablando, hermanos, el tema resistencia. ¿Recuerdan ustedes? Ya definimos qué es resistencia. Ya leímos el texto bíblico, aunque lo quiero repetir acá, Efesios 6:10. Por lo demás, hermanos míos, fortaleceos en el Señor y en el poder de su fuerza. La semana pasada vimos, hermanos queridos, por qué es que la iglesia está llamada a hacer resistencia, ¿sí? Y solamente repito unas frases, porque el adversario que tenemos es real. Por eso hay que hacer resistencia. Porque vivimos en un mundo caído donde hay pleitos, guerras, rebelión. También dijimos, porque vivimos en un mundo caído donde continuamente hay pruebas y tentaciones. Estamos sujetos a ello. Pero en cuarto lugar dijimos que el pecado es real. Y como todo esto es real, la iglesia está llamada a hacer resistencia. Hoy, resistencia 2 le he puesto al tema que es la continuación. Vamos a ver cómo hacer resistencia. No solamente que hay que hacer resistencia, pero pastor, ¿cómo hacemos resistencia? Permítanme antes leer como introducción algo que el doctor William Castaño Barón, bueno, es primo de mi esposa. ¿Por qué le digo doctor? Porque tiene un doctorado en teología, historia de la iglesia, del cristianismo, teólogo, decano de la Universidad Bautista, la ciudad de Cali, y ahora director para Latinoamérica de un ministerio que se llama Didascalia, que es enseñanza para líderes en el mundo. Él escribió ayer esta reflexión que me llamó la atención. Transitaba por una de las avenidas en Cali. De repente estaba frente a uno de tantos bloqueos existentes. Se me acercaron varios jóvenes con cara de pocos amigos y se dirigió a mí una jovencita, seguramente no supera los 18 años, y me pidió la colaboración, entre comillas escribió, voluntaria para poder pasar. De repente tuve la osadía para preguntarle, ¿por qué estás protestando? Me respondió, porque gente como usted, de su generación, no han hecho nada y no han sufrido nada. En ese momento recordé una frase de mis viejos que dice, la ignorancia es atrevida, y yo agregaría que la estupidez también lo es. Confieso honestamente que en ese momento deseaba que esa chica fuera mi hija. Paticas le habían faltado para huir de la tunda por su arrogante y grosera respuesta, pero recapacité, pues no era mi hija, y la Corte Constitucional no permite ni un regaño. Por eso estaba allí exigiendo una colaboración. Pero al abandonar el lugar en reversa, pues no pude pasar por allí al negarme a colaborar. Pensé, ¿será cierto lo que digo? Soy y creo que represento a las generaciones de los nacidos en las décadas de los 60, 70 y 80. Ya superamos los 40 años y algunos y muchos los 50 años. Y recordé que fuimos en muchos casos la primera generación de hijos de campesinos llegados a las ciudades colombianas huyendo de las persecuciones políticas y religiosas entre 1948 y 1958. Cada noche, entre lágrimas, sufrimos escuchando a nuestros padres y abuelos contarnos que tuvieron que abandonar sus fincas y llegar a las ciudades con una maleta y la frustración de quien no sabe qué va a hacer. Fuimos una generación que asistió al colegio con los mismos zapatos una o dos veces,
uno o dos o más años con varias reparaciones, o sea, arreglo de los zapatos. Eran los que había que limpiar y echarle betún para el domingo ir a la iglesia. Fuimos la generación que estrenamos cuando nuestros hermanos crecían y nos heredaban. Fuimos la primera generación que probablemente fue a la universidad estudiando de día y trabajando de noche o de viceversa. Fuimos la generación que le tocó vivir las crisis económicas que literalmente quebraron el mundo. 1975, 1982, 1991, 2009 y ahora la pandemia. Estuvimos sin trabajo mucho tiempo y muchos que habían adquirido su casa con crédito la perdieron por embargo. Fuimos esa generación que se crió en casa alquilada. Fuimos la generación que preparó sus alimentos con estufa de petróleo o querosene y en muchos casos con leña. Fuimos la generación que siendo niños nos enviaban a la galería o a la carnicería para comprar 2 pesos de hueso carnudo para hacer sustancia para el caldo. Fuimos la generación cuyos hijos ahora son jóvenes, a muchos de los cuales se les dio el pan que había y ante la pregunta que ellos nos hacían, ¿ya comiste? Es que no tengo hambre, solo para que ellos comieran. Fuimos la generación que le tocó la guerra de los narcos, cuando en muchas ciudades de Colombia no se podía dormir a causa de las explosiones y las bombas. Fuimos la generación que durante muchos años no pudo recorrer el país a causa de las pescas milagrosas y los retenes. Fuimos la generación que hizo préstamos en el ICETEX para que los hijos fueran a la universidad, préstamos que sacaron mucho dolor y muchas lágrimas. Fuimos la generación en la cual algunos emigraron a otros países, especialmente a Venezuela o Estados Unidos, para trabajar allí 12, 14 y hasta 16 horas, con el propósito de darle a los hijos un mejor futuro. Muchos de esos padres no alcanzaron a jubilarse o la vida no les alcanzó. Fuimos de la generación que participó en protestas sociales mientras éramos estudiantes. Marchamos y conseguimos muchas cosas, entre ellas el fortalecimiento de la democracia luego del Frente Nacional de los 60. Esa generación cuya frase más hiriente y ofensiva era: la peor desgracia de una madre es tener un hijo policía. Hoy me arrepiento de lo dicho en aquellos días. Fuimos la generación que intentó aprender de las nuevas tecnologías con algunos hijos aviondos y de poca paciencia para enseñar a sus padres lo que ellos creen que es obvio. Apreciar a la jovencita, su derecho a la protesta es legítimo, constitucional y válido. Y estoy de acuerdo con usted en muchas de las reclamaciones que estoy casi seguro que usted no sabría explicar. Pero quiero decirle algo: yo pertenezco a una generación curtida por el dolor, la lucha y el sufrimiento. A mí no me venga a dar lecciones de moral y patriotismo, y recuerde, la ignorancia es atrevida y lo otro también. Interesante lectura de William Castaño, porque a veces quienes van a la calle a hacer resistencia no conocen la historia, se las cuentan mal a la forma como se las quieren contar en la universidad. Yo fui víctima de ellos. Ustedes saben, yo fui ateo, revolucionario, marché, tiré piedras, grité, quemé banderas. ¿Qué no hice? Porque fue la historia que me contaron mal contada en la niñez, en la adolescencia. Pero cuando conozco la vida y conozco a Jesús, entiendo que la forma de hacer resistencia es otra. Padre, gracias por la palabra de esta mañana. Bendigo a los que nos están viendo allí por internet, a los hermosos hermanos que llegaron hasta tu casa esta mañana. Oro para que, por favor, tu palabra traiga vida a esta oración y santa. El gozo de tu Espíritu venga sobre tu iglesia. La esperanza que solo viene de poner nuestros ojos en ti se fortalezca en tu iglesia. Que la esperanza de ver un mundo mejor, no porque lo veremos en la tierra, sino en los cielos, esa patria celestial, se mantenga firme en tu iglesia. Que la paz del Espíritu Santo, que solamente la produce Cristo por su Espíritu en nosotros, se mantenga fortalecida en nosotros, en tu pueblo, para que independientemente de lo que ve, lo que pase o se escuche en la calle, en las noticias,
ahí se mantenga firme la paz. Y que seamos promotores de la paz de Dios, no la paz del hombre. Que seamos promotores, gestores, revolucionarios de la paz del Señor, que trae vida, trae sanidad, trae transformación y salvación. Gracias en el nombre de Jesús. Amén. Amén. Gloria a Dios. Diga gloria a Dios. Muy bien, amados hermanos. ¿Cómo hacemos resistencia como iglesia? Primero, estando firmes en la fe. ¿Qué tal si todos se ponen de pie, sueltan sus Biblias, sus cuadernos y hacen firmes en la fe conmigo? Los que son soldados saben cómo es el asunto de estar firmes. ¡Firmes! A ver, quiero que todos los hombres, mujeres, todos se pongan de pie y digan firmes en la fe. Todos, los que están afuera, los que están adentro. Esa es la primera acción bíblica y profética de una iglesia que hace resistencia. Firmes en la fe. Denles aplauso a Jesús. Amén. Primera de Pedro, capítulo 5, verso 9. Miren lo que el apóstol Pablo está escribiendo a la iglesia. Escuchen, a la iglesia que está sufriendo, a la iglesia expatriada, a la iglesia perseguida del primer siglo, a la iglesia que ha causado tanto impacto que se convirtió en enemigo del sistema, enemiga la iglesia del mundo secular, por la influencia espiritual, social, cultural, intelectual, en todas las áreas se convirtió en la iglesia en enemiga del mundo. El apóstol Pedro escribe en el capítulo número 5, verso número 9, dice de la siguiente manera, desde el versículo 8: sed sobrios y velad, porque vuestro adversario el diablo, como león rugiente, anda alrededor buscando a quien devorar, al cual resistid. ¿Cómo dice ahí, hermanos queridos? Léame en voz alta. Oh, no escuché. Bueno, quieren que un hombre que pagó servicio militar se ponga de pie y lo diga con voz fuerte: firmes en la fe. A ver, quiero mirar qué hombre aquí que pagó servicio militar. ¿Ninguno pagó servicio militar? Ah, tan fácil, qué bueno. Javier, tú que tienes voz de bando, fuerte, firmes en la fe. Digo que eso, firmes en la fe. Pero como un soldado, mi hermano. Firmes en la fe. Amén. Ese aplauso para mi hermano Javier. El apóstol Pablo dice: al cual resistid firmes en la fe, sabiendo que los mismos padecimientos se van cumpliendo en vuestros hermanos en todo el mundo. Pongan atención, el tema del sufrimiento, el tema de la persecución, el tema de las guerras, el tema de las muertes, el tema de las tragedias, esto no es nuevo. Es la realidad del mundo desde su creación por causa del pecado. Y el desafío que el Señor le hace a la iglesia para enfrentar, para hacer resistencia a esto que el mundo ofrece, es estar firmes. Hay un ejemplo precioso en 1 Samuel capítulo 17. Vayamos por favor allá. 1 Samuel capítulo 17, en el Antiguo Testamento. Verso 34 al 37 en primer lugar. David respondió a Saúl: tu siervo era pastor de las ovejas de su padre, y cuando venía un león o un oso y tomaba algún cordero de la manada, salía yo tras él y lo hería, y lo libraba de su boca. Y si se levantaba contra mí, yo le echaba mano de la quijada y lo hería y lo mataba. Fuese león, fuese oso, tu siervo lo mataba. Y este filisteo incircunciso será como uno de ellos, porque ha provocado al ejército del Dios viviente. Añadió David: Jehová, que me ha librado de las garras del león y de las garras del oso, él también me librará de la mano de este filisteo. Y dijo Saúl a David: ven,
y Jehová esté contigo. Pero vayamos al versículo 42. Y cuando el filisteo miró y vio a David, le tuvo en poco, porque era muchacho y rubio y de hermoso parecer. Y dijo el filisteo a David: ¿soy yo perro para que vengas a mí con palos? Y maldijo a David por sus dioses. Dijo luego el filisteo a David: ven a mí y daré tu carne a las aves del cielo y a las bestias del campo. Entonces dijo David al filisteo: tú vienes a mí con espada y lanza y jabalina, mas yo vengo a ti en el nombre de Jehová de los ejércitos, el Dios de los escuadrones de Israel, a quien tú has provocado. Jehová te entregará hoy en mi mano, y yo te venceré, y te cortaré la cabeza, y daré hoy los cuerpos de los filisteos a las aves del cielo y a las bestias de la tierra, y toda la tierra sabrá que hay Dios en Israel, y sabrá toda esta congregación que Jehová nos salva con espada y con lanza, porque de Jehová la batalla, y él os entregará en nuestras manos. ¿Por qué me llama la atención, amados hermanos, ese pasaje bíblico a la hora de hablar de resistencia? En primer lugar, y quiero traer como forma de pregunta: ¿cómo estaría usted parado frente a un león? ¿Aló? ¿Cómo se pararía usted frente a un león? ¿Firmes en la fe? Patitas le faltarían para correr tu vida de león. ¡Wow! Se encontró un gran oso gigante. ¿Cómo se pararía usted frente a un oso? ¿Quién se va a parar frente a un animalejo de esos? Ustedes que ven por internet, hermanos, ¿se pararían frente a un oso o león? Aquí tenemos un hombre que se paró firme frente a un oso, frente a un león, cuando las circunstancias eran adversas. David, siendo joven. Y podría hablar mucho de eso, pero no es el tema de hoy, solamente como ejemplo ilustrativo. Pero luego hay un desafío más grande, un hombre llamado Goliat, un gigante de 2,60, casi 3 metros, un gigantón, experto en batalla, guerrero. Está desafiando a la nación de Israel durante 40 días, maldiciendo, blasfemando al Dios de Israel y a la nación de Israel. Y David, quien el padre lo envía a llevar algunos alimentos a sus hermanos que eran soldados del ejército de Israel junto al rey Saúl, cuando escucha que este hombre perverso está desafiando, blasfemando, dañando moral, espiritual, emocionalmente al pueblo de Israel, ¿qué es lo que hace David? ¿Quién se cree este filisteo incircunciso para hablar así de Dios y de los escuadrones de Dios viviente? Ustedes conocen la historia. La parte que me interesa es, y también la hago como pregunta: ¿usted se pararía firme frente a un hombre de 2,60 con una espada, con una lanza que lo va a matar? Ni Javier con su vozarrón, ¿cierto? ¿Quién se pararía firme? Pero este muchacho, cuando vio a ese hombre que lo maldijo por sus dioses a David, que le dijo: ¿acaso crees que yo soy un perro para que vengas a mí con piedras y con palos? Hoy te cortaré la cabeza y daré tu cuerpo a las aves del cielo y a las fieras de la tierra. ¿Qué hizo David? Salió huyendo amedrentado, como Saúl dice que a todos les temblaban las rodillas, incluido el rey, cada vez que este hombre se paraba a la mitad entre el campamento y campamento, a vociferar, a desafiar a la nación de Israel, al pueblo de Dios. ¿Qué hizo David? Se paró firme frente al filisteo. ¿Qué haría usted? ¿Por qué la vida de muchos no crece, no avanza? ¿Por qué muchos cristianos están de caída en caída o de capa caída, como dicen algunos? Porque les cuesta pararse firme.
frente a una realidad, frente a una adversidad, frente al pecado, frente a la lucha, frente a la enfermedad, frente a la tentación, frente a muchas cosas. Y lo que David hace estando firme, dice la palabra de Dios en el verso 45: tú vienes a mí con espada y lanza y jabalina, mas yo vengo a ti en el nombre de Jehová de los ejércitos, el Dios de los escuadrones de Israel, a quien tú has provocado. Jehová te entregará hoy en mi mano, yo te venceré y te cortaré la cabeza, y daré los cuerpos de los filisteos a las aves del cielo y a las bestias de la tierra, y toda la tierra sabrá. ¿Cómo termina el texto? Y sabrá toda esta congregación que Jehová nos salva con espada y con lanza, porque de Jehová la batalla y Él nos entregará en nuestras manos. Esto es lo que la iglesia debe hacer, amados, en tiempos críticos como los que estamos viviendo: estar firmes. Firmes acá, firmes acá y firmes acá. Porque el problema puede ser que tenga mucha fuerza. Puedo pesar bastantico, pero acá estoy débil y acá estoy inestable. Porque mis ojos se fijan más en las circunstancias, en la realidad del país, en el pecado, en las adversidades, en lo malo, en los muertos, en lo fatídico, que en lo que Dios dice y lo que Dios es. Por eso David se pudo parar firme frente a estas adversidades que tenía frente a él, y la nación entera tenía frente a ellos, porque miró a Dios, porque confió en Dios, porque le creyó a Dios y dijo: hoy todo el mundo sabrá que hay Dios en Israel. Cuando el pueblo de Dios se mantiene firme a pesar de, otros saben que hay Dios. Cuando ve usted como iglesia, en vez de unirse a los que están criticando, vociferando, blasfemando, cuando usted y yo como iglesia, en vez de unirnos a lamentarnos, a decir esto está muy malo, esto no sirve, esto no puede ser, esto no va a cambiar, sino que como iglesia colocamos nuestros ojos en Jesús, el autor y consumador de la fe, estamos firmes. Sino que como cuando iglesia ponemos nuestra confianza en lo que Dios dice, no lo que el gobierno, no lo que el mundo, no lo que el paro, no lo que las circunstancias dicen, sino lo que Dios dice. Cuando la iglesia pone los ojos no en la enfermedad, no en el dolor, lo que me duele todo el día. Ustedes saben que en mi casa hay problemas. Mi esposa ha estado decaída ya por más de 20 días. Pero los ojos no están puestos en esa dolencia, en esa enfermedad. Están puestos en lo que dice la palabra del Señor. La realidad no se oculta, hermanos. El pecado no se oculta, la situación no se oculta. Hay una realidad. Pero los ojos están puestos en el Señor y en lo que Él dice. Porque lo que Dios dice y quién es Dios es mayor a cualquier realidad humana, terrenal, circunstancial y parcial. Lo que Dios dice es absoluto. Lo que Dios dice es eterno. Lo que Dios dice es para todo el mundo y para todas las naciones. ¿Me están escuchando, iglesia? Y en eso era que David estaba firme. En segundo lugar, ¿cómo estamos firmes, amados hermanos? Es vistiéndonos de toda la armadura de Dios. Vayamos por favor al libro de los Efesios, en el Nuevo Testamento. Capítulo 6, versos 11 y 12. El apóstol Pablo dice, leamos desde el 10: por lo demás, hermanos míos, fortaleceos en el Señor y en el poder de su fuerza. Hablamos de esto la semana pasada. Vestíos de toda la armadura de Dios para que podáis estar. No los escucho. Para que podáis estar contra las acechanzas del diablo, porque no tenemos lucha contra sangre y carne, sino contra principados, contra potestades, contra los gobernadores de las tinieblas de este siglo, contra huestes espirituales de maldad en las regiones celestes. Por tanto, tomad toda la armadura de Dios para que podáis resistir el día malo, y habiendo acabado todo, estad. Dígalo duro. Verso 14: estad pues firmes, ceñidos vuestros lomos. Y comienza a desarrollar el apóstol Pablo
lo que es la armadura de Dios. De eso hablaremos el próximo domingo, si me lo permite, acerca de la armadura de Dios. Cuando estamos vestidos de toda la armadura de Dios, podemos estar firmes. 3 veces dice el apóstol Pablo: firmes, verso 11, firmes, verso 13, firmes, verso 14. ¿Qué es estar firmes? Hermano Gabriel, usted que es escritor, dígame a toda la iglesia en voz alta, ¿qué significa estar firmes? ¿Está seguro de lo que estamos haciendo? Bueno, un poquito más, amplíeme el concepto. ¿Qué es estar firme, hermano Gabriel? Usted, ¿qué más? Y tener la fe. Bueno, Mucha fe. muy bien. ¿Qué es estar firmes, iglesia? Ayúdenos. Seguros. Seguros, fuertes, No retroceder. no retroceder, Una posición defensiva. una posición Defensiva. defensiva, No dejarnos derrotar. no dejaron derrotar. Todo eso. A mí me gustan mucho las guerras. De parte de violento. Hacemos los hombres. Donde hay bala, ahí estamos. Pues en películas, ¿no? No en la realidad, obviamente. Pero las guerras que más me gustan ver en películas son aquellas guerras épicas de la historia medieval. ¿Cuántos han visto, cuántos vieron Guerrero o Corazón Valiente de Mel Gibson? ¿Ustedes recuerdan cuando ellos hacían una muralla de escudos y lanzas? Y se venía un mega ejército con caballos y ellos todos ahí apuntando ahí haciéndole fuerza al escudo, un escudo humano gigante. Eso está firmes. Y muchas venían con fuerza y lo resistían. Más o menos es la idea de la firmeza, no ceder. La palabra tiene que ver con no ceder frente a la presión, por muy dura o difícil que ésta sea. ¿Me están escuchando, iglesia? Pero en tercer lugar, ¿cómo hacer resistencia? Con sabiduría y poder del Espíritu Santo. Alguien que por favor me busque Hechos capítulo 6 verso 10, y otro hermano querido o hermana me busca Lucas 21:15. Hechos capítulo 6 verso 10. ¿Quién lo encontró? Pero no podían resistir la sabiduría y el espíritu con que hablaba. ¿Quién? Esteban, el primer mártir de la iglesia cristiana. No podían resistir, repítalo conmigo, la sabiduría y el espíritu con que hablaba. Y dice espíritu con E mayúscula, o sea que era el Espíritu Santo. Y en Lucas capítulo 21 verso 15, ¿qué lo encontró? ¿Dónde están las Biblias hoy, amados hermanos? Porque yo daré palabra y sabiduría, la cual no podrán resistir ni contradecir todos los que se opongan. Yo le daré palabra de ¿qué? Sabiduría, la cual no podrán resistir ni contradecir los que se opongan. La resistencia se hace con sabiduría y con el Espíritu Santo. Cuando la resistencia se hace con las palabras de Dios sabias y en la unción, en el poder del Espíritu Santo, el Señor dice: no podrán resistir. ¿Quién podrá resistir cuando alguien habla con sabiduría? Pero en cuarto lugar, amados hermanos, siendo contracultura, yo hago resistencia. La iglesia hace resistencia viviendo la manera de Jesús. Isaías 42, 1 al 3. Alguien lo busca para que me ayude a leerlo. Isaías 42, 1 al 3. Prontizo, por favor. Mira el siervo al que yo fortalezco, eres mi elegido quien me complace.
escuchen hermanos, ¿qué es lo que viene a hacer este siervo de Dios? A traer, dígalo, justicia. ¿Qué es lo que pretende un gobernante? ¿Qué es lo que pretende un líder político, un líder cívico? ¿Qué es lo que quiere la gente afuera que está marchando? Que se haga justicia. Y cada cual, como mencionaba el domingo anterior, requiere que se haga justicia. El problema es que la justicia está amañada y acomodada. Los políticos la acomodan a su amaño. Los gobiernos la acomodan a su amaño. Los sindicatos la acomodan a su amaño. Los empresarios a su amaño. Cada uno quiere que se haga justicia porque la perspectiva de justicia mía es diferente a la de mi hermano. Y siempre quiero que primero a mí o primero yo reciba justicia. Pero se olvida que si yo soy justo, también debo ser justo con mi prójimo. Pero Jesús, la forma de que Él va a traer justicia, ¿y cómo lo demostró? No fue con gritos. Coloca el texto, no lo pierdas. No levantará su voz, no gritará, no voceará. No fue la manera de justicia, de implantar la justicia para la humanidad, no es la manera del hombre. Nunca, escúcheme en la iglesia, nunca tendremos justicia en la tierra. Porque ya sabemos por qué, se lo dije la semana pasada. El diablo como león rugiente, la rebeldía, la violencia, las guerras, las pasiones, el pecado, la rebelión, las tentaciones, las pruebas. Nunca, mientras exista esta tierra, este mundo caído, habrá justicia. Nunca, por más que se levante un buen gobernante, llegará otro, lo que este hizo de bueno lo dañará. O este comenzó bien, pero no puede terminar bien, porque es el hombre, entiendan, no es el hombre Dios. El hombre simplemente seguirá siendo hombre. Si este hombre es lavado con la sangre de Cristo, gobierna rendido a los pies de Cristo, es diferente. Mientras no pase eso, es imposible, hermanos, que haya justicia. Pero Jesús sí le enseña a la iglesia cómo reclamar justicia, cómo hacer resistencia. Mire conmigo en el capítulo número 5, versículo 38 en adelante. Mateo capítulo 5, verso 38 dice: oíste que fue dicho ojo por ojo, diente por diente, justicia humana. Pero yo digo, no resistáis al que es malo, antes a cualquiera que te hiera la mejilla derecha, vuélvele también la otra. Al que quiera ponerte a pleito y quitarte la túnica, déjale también la capa. Y a cualquiera que te obligue a llevar carga por una milla, ve con él 2. Al que te pida, dale. Y al que quiera tomar ti prestado, no se lo niegues. Oíste que fue dicho: amarás a tu prójimo y odiarás a tu enemigo. Justicia del hombre. Pero yo digo: amad a vuestros enemigos, bendecid a los que os maldicen, haced bien a los que os odian, y orad por los que os ultrajan y os persiguen, para que seáis hijos de vuestro Padre que está en los cielos, que hace salir su sol sobre malos y buenos, y llover sobre justos e injustos. Si amáis a los que os aman, ¿qué recompensa tendréis? Justicia del hombre. ¿No hacen también a lo mismo los publicanos? Y si saludáis a vuestros hermanos solamente, ¿qué hacéis de más? Justicia del hombre. ¿No hacen también así los gentiles? Sed pues vosotros perfectos, como vuestro Padre que está en los cielos es perfecto. La resistencia que Jesús le dice a la iglesia es completamente opuesta a la resistencia que el mundo hace para querer lograr cambios. Que la reforma tributaria no pasó, que ahora que la reforma laboral, que la reforma a la salud, en 2 años habrá otra protesta, o en 1 año otra reforma. Yo no digo que no haya reformas y cambios, se necesitan urgentes, de base, de estructura, con cambio de pensamiento, con cambio de generaciones, con cambio de personas que se han hecho vitalicios en los gobiernos para seguir saqueando, seguir haciendo daño, seguir manipulando. Se requiere de base, hermanos queridos, reformas.
Pues no reformas acomodadas en favor de unos y para pérdida de otros, no. Yo no soy indolente de la realidad del país. Por mi forma como predico, no piensen que es que el pastor no le importa el país, es que el pastor de pronto no siente lo que el país vive. Claro que sí. Lo que pasa es que no quiero actuar, y no siento, ni quiero, ni creo que la iglesia debe actuar como la justicia del mundo quiere que se actúe. Jesús nos enseñó a la no violencia, a la no agresión. Jesús nos enseñó a hacer justicia con amor. ¿Quieres hacer justicia? Ama al que te odia. Ya, se acabó la guerra. ¿Quieres hacer justicia? Perdona al que te ofende. Ahí hay justicia. ¿Quieres hacer justicia? Al que te quita, antes dale más. ¿Quieres hacer justicia? Al que te obliga y que te impone, bendícelo. Al que te escupe, maltrate, bendícelo, no lo maltrates. Tengo un vecinito acá que cada que me ve me escupe, está aquí a 2 casas. Años. Y no se imaginan cómo amo a ese hombre y cómo oro por él. Y ahora que llegué, estaba a la puerta, limpiando la puerta, apenas me vio. Lo sonreí y le dije, te bendigo, varón. Y quiero que Dios me regale la oportunidad de bendecirlo. ¿Por qué lo voy a maldecir? ¿Porque me escupe? ¿Por qué lo voy a maldecir? ¿Porque habla mal de mí? ¿O alguien habla mal de ti? ¿Te señala, te critica, te hiere, te ofende? La justicia no se implanta. Violencia con violencia, o respuesta a la violencia. Imposición en respuesta a la imposición. No, porque tarde que temprano los que se imponen serán iguales o peores que aquellos que les impusieron antes. Esa es la manera de Jesús, que la iglesia hace resistencia. El cambio no viene por un gobierno, por un grupo de personas que quieran imponer un cambio. El cambio viene cuando cada colombiano, cuando cada miembro de la iglesia, cuando cada persona del mundo entienda que la resistencia se hace de la manera de Jesús. Regálame 2 minutos que ya terminé. Y quinto, amados hermanos, mejor 5 minutos, les robo 5 minutos nomás. Quinto, para hacer resistencia, usando las armas de la militancia cristiana. ¿Cuántos saben que los cristianos sí podemos armarnos para hacer justicia? ¿Cuántos saben que la iglesia sí tiene que estar armada hasta los dientes para hacer resistencia? ¿Cuántos lo saben? Pues bien, vayamos a la palabra de Dios. Segundo de Corintios capítulo 10, versos 3 al 6. Dice el apóstol Pablo. Dice el apóstol: aunque andamos en la carne, no militamos según la carne, porque las armas de nuestra milicia no son carnales, sino poderosas en Dios para la destrucción de fortalezas, derribando argumentos y toda altivez que se levantan contra el conocimiento de Dios, y llevando cautivo todo pensamiento a la obediencia a Cristo, y estando prontos a castigar toda desobediencia cuando vuestra obediencia sea perfecta. Y el apóstol Pablo, amados hermanos, está hablando de armas. Las armas de nuestra milicia. Por lo tanto, la iglesia tiene el sentido de ser militar, de tener militancia, de estar haciendo algo no solamente ofensivo, sino defensivo, sino ofensivo en contra del sistema. Pero no habla del sistema del hombre, porque el apóstol dice: no es nuestra guerra, no es contra el hombre, lucha, carne, sangre, es contra principados, contra potestades, contra gobernadores espirituales en las regiones celestes, contra las huestes espirituales de maldad. El problema no es con Iván Duque, el problema no es con Petro, el problema no es con el alcalde, con el gobernante, con el corrupto que se roba la plata del país. El problema es con lo que hay detrás de ellos. Ese es el problema. Y la iglesia y el mundo no han entendido eso, porque si lo entendiéramos, usaríamos las armas de nuestra milicia. Y aquí tengo por lo menos 3 armas, hermanos. Solamente la primera arma, 1 Timoteo 2, 1 al 4. El apóstol Pablo habla de la oración. El apóstol Pablo dice que oremos por todos los reyes y por los que están en eminencia.
para que podamos vivir quieta y reposadamente. Si la iglesia orara más, si el pueblo de Dios orara más, si la gente orara más por los gobernantes, habría más paz y menos violencia. Habría más justicia y menos justicia. Habría más igualdad y menos desigualdad. Habría más para compartir y menos para querer tener. Si la iglesia orara más. Pero la segunda arma es el ayuno. Por el tiempo no pone los textos, pero por favor escríbanlos. Esther, capítulo número 4, verso 15. Esther 4, 15 y segundo de Crónicas 21 al 4. Ustedes saben que el pueblo de Israel estaba amenazado por un hombre llamado Amán. Había un decreto que él le había hecho firmar al rey Asuero para que todos los judíos que hubiesen todo el imperio persa, medo-persa del momento, millones de judíos que habían por todo el imperio, empresarios, gobernantes, gente que servía a la nación, al imperio. Y el rey cayó en la trampa de Amán y firmó el decreto y dio la orden que tal día todos tenían que morir. Hasta la propia reina moriría porque era judía. Pero ¿qué es lo que hacen ellos? La reina Esther, junto con todo su séquito de doncellas, ayunan por 3 días. Mardoqueo, el tío de Esther, el tío padre, el que la crió, mandó la noticia a todo el pueblo judío del imperio persa, que había del imperio: vamos a ayunar por 3 días. Y el pueblo ayunó 3 días. Ustedes conocen el desenlace de la historia. Dios trajo a la nación de Israel paz. Dios preservó la vida del pueblo de Dios y al perverso destruyó. Porque la respuesta de Dios cuando la iglesia ora y ayuna, amados hermanos. Y en el capítulo 20 de segunda de Crónicas, verso 1 al 4, ustedes conocen también la historia, cómo Josafat busca a Dios porque le trae la noticia de que más de 300,000 soldados de 3 naciones se habían juntado para destruir el pueblo de Jerusalén. ¿Y qué es lo que hace el rey? Se humilla, consulta al Señor, pregona ayuno, dice que lo reunió a todos en la plaza principal. Escuchen, papás, para los que les dan miedo que sus niños ayunen y no los enseñen a ayunar. Hombres, mujeres y niños, todos, 3 días ayunando por la liberación. Y ayunaron, y oraron, y adoraron, y cantaron. Escuchen, iglesia, cantaron y ayunaron. La tercera arma es la adoración y la alabanza. Y eso hizo Josafat. Puso a los levitas, a los cantores con trompetas que entonaran cánticos a Dios mientras salían a la guerra. Y el Señor le responde: ustedes quédense quietos, no hay para que ustedes vayan a pelear. Estén quietos y vean la obra del Señor. ¿Y qué hicieron ellos? Cantaron. Primero ayunaron, escucharon palabras de Dios, y tercero cantaron y adoraron. ¿Qué hizo el Señor? Hizo que los enemigos se mataran, se destruyeran entre sí. Esa es la respuesta del cielo cuando la iglesia hace resistencia a la manera de Dios. Si peleas a la manera del hombre, perderás, llorarás y sufrirás. Pero si peleas y haces resistencia a la manera de Dios, te prometo, como lo dice la palabra de Dios, y tendrás victoria. A veces nos desgastamos tanto, hermanos, queriendo cambiar al otro, a los otros. A veces nos estresamos, nos angustiamos, nos desesperamos. A veces hacemos presión para que las cosas cambien, los otros cambien. No es así, hermano. Así lo que va a lograr, lo que vamos a lograr es perder más y más. Más dolor, más pérdida, más sufrimiento, más enfermedad, más angustia y desesperación. ¿Qué tal, iglesia? Nos colocamos sobre nuestros pies. Ahora van a cantar una canción hermosa. Dios no nos trajo hasta aquí para volver atrás. Eso es resistencia, iglesia, eso es resistencia. Muy bien, la resistencia es estando firmes, no retroceder, no rendirse, no mirar para atrás. La resistencia es tener la mente, el corazón, los ojos enfocados en aquel que
que ya venció, que nos ha hecho más que vencedores, en aquel que nos ha dado la palabra. Promesas tenemos en Él, que no nos dejará y no nos desamparará, que somos por Él benditos, sentados en lugares celestiales con Cristo, que nos ha entregado sus promesas y somos herederos de Dios, del Padre, juntamente con Cristo. La iglesia está llamada a hacer resistencia, no retroceder, no a desmayar, no a sentarse a llorar, no sentarse a lamentarse o a criticar. La iglesia es una nación diferente, es un ejército diferente. La iglesia puede lograr el cambio. La iglesia puede destruir los principados y fortalezas. La iglesia puede lograr que las estructuras de este mundo puedan ser transformadas cuando hacemos resistencia. Dios no nos trajo hasta aquí para volver atrás. Nos trajo aquí a poseer la tierra que nos dio. Dios no nos trajo hasta aquí para volver atrás. Nos trajo aquí a poseer la tierra que nos dio. Dios quiere que mi grande se encuentre allá, nunca nos trajo aquí a poseer la tierra que nos dio. Dios quiere que mi grande se encuentre allá, nunca nos trajo aquí a poseer la tierra que nos dio. Hasta aquí para volver atrás. Nos trajo aquí a poseer la tierra que nos dio. Dios no nos trajo hasta aquí para volver atrás. Nos trajo aquí a poseer la tierra que nos dio. Y aunque mi grande se encuentre allá, yo nunca temeré. Nos trajo aquí a poseer la tierra que nos dio. Y aunque mi grande se encuentre allá, yo nunca temeré. Nos trajo aquí a poseer la tierra que nos dio. Vamos a hacer algo profético, iglesia. Párese como un soldado y ponga su mano acá como un soldado de la patria. Y quiero que usted piense y mire que frente a sus ojos tiene a un gigante. ¿Cómo se llama el gigante? Enfermedad, economía, problemas en casa, con los hijos, con los padres, algo que está golpeando, taladrando su mente y su corazón todo el tiempo. Mantenga su mano ahí levantada, firme. Determinemos en Jesús hacer resistencia. Determinemos creer que el diablo ya está vencido y que el destino de él es el infierno, el suyo es el cielo. El destino del diablo es el azufre, el destino suyo son las promesas del Dios vivo. Mira ese gigante, no le tenga temor, parece imposible, parece que no quiere ceder, parece que está rugiendo muy fuerte, parece que está gritando más de la cuenta, parece que está demasiado grande. Parece que usted ha pensado jamás lo voy a lograr, es imposible para mí. Pero mírenlo, firmes en la fe, resistiendo en el Espíritu, lleno del poder del Espíritu Santo. No nos trajo el Señor a esta tierra para volver atrás. No nos trajo el Señor para ser cobardes, débiles, inestables.
Nos llamó el Señor para estar firmes en la fe, para creer a su palabra, para dar pasos de fe y obediencia, para estar seguros y confiados en sus promesas, para estar con nuestros ojos fuertemente fijos en Él. Si usted mira la tormenta, si usted mira al gigante, si usted abre los ojos, los oídos a escuchar la voz del gigante, su fe se debilitará, usted va a desmayar, usted se va a cansar, usted va a dejar de estar firme. Pero si usted se renueva cada día en las promesas del Señor, no importa lo que haya a su alrededor, no importa lo que escuche, no importa que pase en su casa o que no pase, manténgase firme en la fe y Dios le recompensará. Y ya lo hizo. Él ya pagó el precio por usted y por mí. Él ya dio todo, Él ya entregó todo. Solo lo único que la iglesia tiene que hacer es estar firmes haciendo resistencia contra él. Porque en Cristo somos más que vencedores. Denles aplauso al Señor. ¡Aleluya! ¡Gloria a Dios! Amado, le bendigo en el nombre del Señor. Que tengan un hermoso día.